Cordiales saludos, estimado Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República, en alianza de tres organizaciones políticas, Unidad Popular, listas 2, el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, y también Democracia Sí. Se han unido tres fuerzas políticas de nuestro país para auspiciar su candidatura. Desde el Cantón Calvas de la provincia de Loja, Yacu, le saludamos. Gracias por atender la invitación. Buenos días, un gusto saludar a usted, un honor podernos comunicarnos. Le agradezco la deferencia, es el primer candidato a la presidencia de la República con el que podemos conversar. Eso también demuestra su cariño por Loja, por el sur del Ecuador, y también aspiramos lo tenga muy presente de el pueblo ecuatoriano, darle la oportunidad de llegar a la presidencia de la República. Estimado Yacu, usted ha definido el tablero electoral. En las elecciones anteriores, usted quedó muy cerquita de pasar a segunda vuelta, incluso al pueblo con ciertas dudas que usted pudo ser quien debía pasar a segunda vuelta. Hoy, iniciando con eso, ¿cómo evitar que esa desconfianza se mantenga en el Consejo Electoral? Efectivamente, nosotros en el 2021 pasamos a la segunda vuelta durante los primeros 4 días después del conteo electoral. Estuvimos en segunda vuelta, estuvimos en el balotaje. Al quinto día nos bajaron al tercer lugar y ganamos en 14 de las 24 provincias, una de ellas, la Centinela del Sur, a Loja. Soy muy agradecido por ese apoyo enorme que nos dieron en la provincia de Loja. Pero así actúa el CNE, así actuaron el correísmo, el lacismo y los socialcristianos, que pensaron que nuestra candidatura no les iba a ser beneficiosa a sus intereses económicos y políticos. Nos bajaron. En esta ocasión, el riesgo es también inminente. No hay confianza en el Consejo Nacional Electoral, no porque solamente se ha hecho el fraude hacia mí. Recordemos también que los jóvenes de los IAS Unidos vienen en una lucha titánica desde hace 10 años pidiendo la consulta popular, y pusieron trabas, más trabas y más trabas, hasta que al final se va a dar la consulta popular, pero después de haber insistido y ser persistentes. Entonces, últimamente, uno de los integrantes, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, señor Pita, dijo que hay un centro de cómputo paralelo en Guayaquil. Entonces, entre ellos mismos se denuncia, y eso sabemos. Entonces, sí nos preocupa en realidad. ¿Cómo, estimado Yacu, van a ustedes a controlar? Porque la vez anterior igual Pachacutic a nivel nacional reconocía, por ejemplo, que en provincias como Manabí, como el Guayas, no hubo el control electoral necesario, es decir, junta por junta receptora del voto para tener todos las actas, ustedes como un insumo para cualquier impugnación que se podía presentar. Hoy se está teniendo en cuenta ese detalle porque lamentablemente en el país no hay las garantías y eso nos apena decirlo, pero es el escenario en el que vivimos. Efectivamente, frente a esa realidad, lo que nosotros estamos tomando algunas precauciones. Uno, solicitando que Fuerzas Armadas pueda estar presente con sus elementos uniformados en los recintos electorales, y que ojalá cada uno de los integrantes de Fuerzas Armadas también pueda tomar una fotografía para que luego se envíe, se escanee y se pueda tener resultados paralelos, y que 2+2 en Quito, 2+2 en Guayaquil, 2+2 en Loja, va a salir un resultado idéntico. Entonces es una opción. La segunda, vamos a realizar nosotros el control electoral también desde nuestras organizaciones. En este caso, Unidad Popular, el Partido Socialista, Democracia Sí, Somos Agua, y también Pachacuti, que se ha unido a este proceso. Entonces, vamos a hacer una minga capaz de poder contar en cada recinto electoral con un delegado nuestro. Eso será otra de las medidas preventivas para evitar el fraude. Mismo así va a ser complicado, pero son las reglas de juego. Es cuesta arriba la cancha, pero ahí estamos para afrontar, más cuando somos optimistas en los recorridos que hemos tenido. Si en el 2021 tuvimos un respaldo enorme, hoy eso ha crecido exponencialmente, y eso nos hace ver que cada vez más tenemos la viva esperanza que no ya, sino que un sector importante de la sociedad ecuatoriana vuelva a la esperanza de que
podamos soñar en un país distinto. Así es, y no solo porque Yacu Pérez tenga las garantías de que las elecciones sean transparentes y que el presidente o los ganadores para segunda y definitivamente para la presidencia sea uno u otro, pero que se respete la voluntad popular. Ese es el pedido de la población ecuatoriana. Estimado Yacu, en realidad su figura política sigue siendo trascendente a nivel del país, no porque no logró precisamente ingresar la vez pasada en la segunda vuelta con todas las dudas que se sembraron. Su recepción ciudadana es muy alta. Revisamos encuestas, incluso por encuestadoras aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, y en el peor de los casos no se baja del tercer lugar. En muchos se mantiene en el segundo, con una clara posibilidad de llegar a segunda vuelta. ¿Cómo ha logrado sostener ese apoyo político si, por ejemplo, se separó de Pachacutic, las organizaciones políticas, con todo el respeto, Unidad Popular, Partido Socialista, Democracia? Sí, en el caso de la provincia de Loja, no son mayormente significativos por respaldo, pero su apoyo aquí en la provincia de Loja va a ser quizá tan importante como la vez anterior. Sin duda, yo soy profundamente agradecido con esa población que confía en esta humilde persona. Yo no soy arrogante, pero me he preparado. Tenemos una hoja de vida, yo digo, clara como el agua, muy transparente. Podrán decirme falso indígena, que soy gay, tantas cosas que me califican, pero eso me resbala, porque no me podrán decir corrupto, no me podrán decir que tengo glosas por el ejercicio en la prefectura de la SUAY, no me podrán decir que tengo juicios penales por enriquecimiento ilícito, por robo, por concusión, peculado, asociación ilícita, no. Yo he tenido procesos penales que me ha seguido los expresidentes de la República, la Fiscalía por rebelión, por sabotaje, por terrorismo, por defender el agua, por defender la vida, la naturaleza, por estar acompañando a mis hermanos defensores del agua de Quimsacocha, de Río Blanco, de Fierro Urco, de Pangua, de Inta. Por eso sí, eso para mí es una condecoración por ser ecologista. Pero de ahí no lo tengo. Entonces creo que eso la población ecuatoriana valora. Me he preparado como profesor de varias universidades del país, he escrito varios libros y no he perdido el sentido de la sencillez de la vida, de estar en la chacra, en la comunidad, sembrando papitas, cultivando la chacra, que es tan lindo, no es una actividad que denigra a la persona, por el contrario, dignifica al agricultor, al ganadero. Entonces, mientras se pueda conjugar entre el pico, el asadón y la computadora, entre el hacha y machete y los libros, creo que eso nos da una formación sólida. Yo ayer, por ejemplo, estuve en Calchi y lo que no había leído ni a Carlos Marx, ni a Rosa Luxemburgo, ni a Michelovi o Max Weber, me aprendí de las mujeres cabezas de hogar en el Calchi, donde se formaron un grupo de más de 300 mujeres que son cabezas de hogar, es decir, que no tienen pareja, o si tuvieron pareja se separaron, les votaron, pero tienen niños y ellos se apoyan entre ellos, crean redes de solidaridad. Y es tan potente esta organización que han hecho muchísimo trabajo y ellos lo que piden es créditos, lo que piden es, tienen ya un terreno grande, han adquirido juntas, lo que piden hacer ahí un complejo habitacional, unas viviendas. Es decir, nos dan cátedra a las mujeres. Un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida y lindo por frente a esta sociedad patriarcal, machista, que creo que hay que apoyar. Por eso nuestra propuesta es darles crédito, 70% a las mujeres y el 30% a los varones. No tengo nada contra nosotros los varones, pero históricamente las mujeres han sido las más vilipendiadas, vulneradas, marginadas, excluidas. Y además científicamente o estadísticamente se comprueba que quienes mejor manejan la economía en nuestros hogares son las mujeres. Es como no premiarles con el 70% de... Cuidan hasta el último centavo para que la economía de casa se sostenga. En realidad es un trabajo magnífico de las mujeres y no solo en casa, en todos los espectros. Cuando estudiaba a la universidad tuve el gusto de seguir 2 carreras. Las mejores estudiantes generalmente eran las damas, las mujeres. Entonces, ¿por qué seguir siendo mezquinos con los espacios que les corresponden? Yacu,
Seguramente también había la posibilidad de que espere hasta 2025 y ahí ser candidato, pero se abre esta elección anticipada que nos pone otra vez en el ruedo electoral. Eh, Creo oportuno el momento porque apenas sería año y medio de gobierno con una inseguridad que nos pone a todos con mucho temor, con la economía. Ayer siguió un programa de televisión nacional, una economía muy débil, se prevé un déficit estatal de al menos 5.000 millones de dólares en la proyección. Y uno dice en esas circunstancias cómo gobernar, pero sobre todo cómo gobernar bien, estimado Yaco. ¿Cómo lo haría usted? Sí, muy acertada su pregunta. Una economía de guerra, una situación tomada, la delincuencia, las calles, las plazas. Muchos me han dicho, eres valiente. Yo digo, no soy valiente, lo que soy es responsable con mi país. Quiero ser responsable con mis hijas, con mis hijos, algún rato habrá nietos también, más adelante, supongo. Pero no puedo quedarme yo cruzado de brazos. No puedo estar esperando que cuando la economía esté en buenas condiciones, cuando todo esté en paz, en armonía, yo lanzarme a la candidatura. Yo creo que sería una falta de compromiso con el país, y creo que mi compromiso con el país desde la academia, desde la comunidad, desde las organizaciones donde hemos estado en Ecuarunari, la CAOI, la Prefectura del Azuay o mi organización provincial en el Azuay, hemos dado la cara y en los momentos más difíciles. Creo que ahí hay que forjarse los líderes, no los caudillos ni salvadores de la patria, pero los líderes se forjan en los momentos más duros, más difíciles. Ahí se puede ver la fortaleza que uno debe tener. Ahí hay que, yo digo que la necesidad crea la afinidad intelectual, la afinidad de inteligencia. Y eso lo demostramos cuando en la pandemia, en la provincia de la Azuay, nos azotó con tanta fuerza. Y nosotros logramos organizar el trueque con el resto de provincias del país y creamos 150.000 canastas solidarias para dar a la población azuaya. Creamos las canastas agroecológicas para vender en línea a la gente de clase media, clase alta que tiene. Obtuvimos recursos para poder tener los respiradores artificiales, contar con no eran es tiempo las vacunas, eran las pruebas PCR que no había. Tuvimos que hacer convenios directamente con Roche y otras. Entonces logramos y creo que ese reconocimiento que tuvimos en el Azuay es lo que llevó a proyectarnos a nivel nacional. Entonces no hay que esperar los mejores momentos. Creo que hay que o nos subimos o nos quedamos de la historia del tren. Ahora es el momento, entonces. Complementando, estimado Yaco, el tema de seguridad, usted es de profesión abogado y seguramente ve, incluso más allá de ser profesional en el área, que uno ve que con qué facilidad los delincuentes de cuello blanco, los líderes de bandas criminales salen con acciones de protección, incluso en lugares refundidos del país, pero uno dice, si la inseguridad es tan galopante, es un riesgo salir a la calle en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas. ¿Por qué están saliendo de esa forma? ¿Cómo blindar el sistema de justicia para que los que tengan que pagar por sus actos delictivos los paguen y la sociedad esté tranquila, sabiendo que la justicia les va a dar el escarmiento que le corresponde? En efecto, los que van a la cárcel generalmente son la clase pobre, empobrecida. Los delincuentes de cuello blanco están en Miami, están en Bélgica, están en México, en otras partes. Imagínese usted que de acuerdo a la CEPAL dice que son 7.600 millones de dólares cada año que se va en corrupción. Son 4.000 millones de dólares que se va en blanqueo de capitales. O sea, todo lo que es la forma de licuar dineros ilícitos y hacer aparecer que son dineros lícitos. Lavado de activos, lavado de capitales. Y la UAFE no hace nada. La UAFE mirando al otro lado. En contratación pública se van 1.500 millones de dólares en corrupción. Eso cuando no hay contratación alta, cuando la contratación sube, más obra pública, los rubros son mayores. Por eso se dice que en la década del expresidente Correa fueron 70.000 millones de dólares que fue en corrupción. Eso no lo dice IACU, lo dice el Banco Mundial. Entonces, eso no puede continuar. Eso no quiere decir que también hay que combatir el crimen organizado y la delincuencia, y para eso nosotros proponemos algunas acciones. Primero, firmar un acuerdo nacional por la paz social
y la seguridad ciudadana entre todos los sectores del país, sin excluirles a nadie. Segundo, hay que implementar un plan integral de seguridad ciudadana. Y ese plan integral de seguridad ciudadana hay que ir desglosando en varios pilares. Uno, o más bien, el Ecuador no se cultiva en el Ecuador la cocaína. No se fabrican armas en el Ecuador. ¿Cómo es que ingresan y salen por el Ecuador la droga y las armas? El tráfico de drogas y el tráfico de armas y el tráfico de personas y otras economías ilícitas. Es porque no se está cumpliendo el artículo 158 de la Constitución, que prescribe que quien tiene que controlar las fronteras son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no controlan porque no hay una decisión del Ejecutivo. El gobierno nacional no dispone que las Fuerzas Armadas controlen, no les equipa con tecnología de punta y hacen lo que pasa, el tráfico que todos conocemos. Y a nivel interior, la policía de la misma manera. ¿Quién está a cargo del control de las penitenciarías? Está la policía, están los guías penitenciarios. ¿Y cómo es que ingresan balas, revólveres, fusiles, metralletas, motosierras, pertrechos, armas de grueso calibre? ¿Cómo es que ingresan? Entonces, ahí la Policía Nacional tiene que responder. Entonces, tenemos que tener una Policía Nacional profesional, efectiva, bien equipada, con instrumentos tecnológicos de primera, desde los centros carcelarios que se inhiba la comunicación telefónica. No puede ser posible que desde los centros penitenciarios se controle y se siga extorsionando a través de las vacunas conocidas coloquialmente a la población ecuatoriana. Eso no puede continuar. Complementando, estimado Yacu, y uno dice sí, se necesita figura nacional, primero que sea la demostración de la transparencia y la honestidad, igual replicado a nivel de cada provincia, si es posible, de cada jurisdicción. Nosotros que vivimos aquí en la frontera, es muy habitual ver que el contrabando, por ejemplo, que están matando a nuestros agricultores porque traen de Perú maíz más barato, aquí el costo de producción es más alto, entonces salen a los mercados, lo pierden. Y muchos tipos de contrabando, de hidrocarburos, de gas, de gasolina, y pasan por delante de las fuerzas públicas, es decir, no hay el mínimo de compromiso con el mismo Estado. Y la policía, más bien, usted es un hombre rural y seguramente lo vio, lo escuchó, la policía más bien persigue al transportista informal que por llevar al sector rural más apartado tiene que subir a la gente en el balde de la camioneta, cosas de esas que son completamente contradictorias. Cuando el delito se pasa por el frente de la ciudadanía, la policía más bien persigue a gente que sobrevive en este tipo de circunstancias. El bus, medios de transporte formales y cómodos no llegan a Chinchanga, que seguramente usted haya escuchado, estimado Yacu. Y eso uno se queda impávido. ¿Y la policía qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Y nos preocupamos. Otra parte complementaria, señor candidato a la presidencia, Yacu Pérez, en realidad nos preocupa la corrupción a nivel de la justicia, pero también a nivel de las autoridades seccionales. Usted decía, la UAFE no hace lo que corresponde ni a escala nacional y menos, por ejemplo, a nivel de provincia, cantones, donde terminan administraciones, alcaldes, prefectos y terminan millonarios y no le rinden cuentas a nadie. Entraron con un patrimonio, digamos, pequeño y terminan con el tiempo teniendo grandes patrimonios, y no es ellos, los familiares. Y eso no se ha corregido. ¿Cómo actuar y cómo sancionar, incluso cómo prevenir eso que se está dando? Y creo que todo el mundo lo sabe. En efecto, hay que hacer una reforma constitucional y una reforma de las varias normativas legales internas que tiene el país. Pero también es necesario, creo que inminente lo que piden los ecuatorianos, investigar esos grandes contratos de infraestructura estratégica que se hicieron, escuelas del milenio, carreteras, hospitales, contratos con la telefonía celular, contratos petroleros, contratos mineros. Y para eso, recogiendo la normativa internacional de Naciones Unidas en lucha contra la corrupción de la OEA, vamos a crear una comisión mixta de alto nivel con sectores de comunicadores, de la academia, personas que tienen una alta
estatura ética e intelectual para que formen parte de esta comisión independiente y junto a delegados de Naciones Unidas, que esta comisión investigue todas estas atrocidades. Será una comisión contra la impunidad y la corrupción y junto a la UAFE tendrá que detectar todos los dineros mal habidos, incluso utilizando la ley orgánica de extinción de dominio. Hay que seguir acciones legales para poder recuperar esos dineros que les corresponde a los ecuatorianos y que están este rato en manos de avivatos, de gente, de delincuentes de cuello blanco. Eso habrá que iniciarlo y quizás por el corto tiempo no se podrá todo recuperar, pero habrá que iniciar. Entonces la idea es sentar las bases para que el terreno quede absolutamente preparado, que quede expedito para tener una buena siembra y tener una gran cosecha. Y volviendo al tema de ese rato que usted manifestaba, de que a nuestros hermanos agricultores, ganaderos, cae el precio del maíz, del arroz, de la papa, del banano, del cacao, de la leche, porque ingresan por las fronteras del sur o las fronteras del norte. Justamente una de las propuestas, a más de controlar las fronteras, es la creación, la implementación de una empresa nacional de acopio y comercialización de alimentos, capaz de nosotros como Estado que es la mano amiga, compre a precio justo, no al precio de mercado como les explotan a nuestros productores, sino a precio justo, pagando el precio justo y luego se venda a precio justo. Eso se llama el comercio justo. Esa experiencia lo hicimos en Azuay. Nosotros íbamos con nuestros vehículos a comprar a los finqueros, pagándoles el precio justo de la papa, de la cebolla, de todo lo que es alimentos, de frutas. Y luego nosotros lo hacíamos canastas solidarias o canastas agroecológicas y vendíamos a los consumidores a precios que eran menores a los que venden en el mercado común. Y eso es a través del Estado, se puede realizar. Entonces, con eso incluso en tiempos donde hay abundancia de maíz, pues el Estado les pagará el mismo precio a los productores y no el precio como hoy se paga, precios ridículos, precios, se les dice que si quieren les pagamos tal cantidad, por ejemplo, en el caso de la leche. Si quieren les pago 30 centavos de litro, cuando el precio de sustentación es de 42. Entonces, eso se puede corregir a través de una empresa nacional de acopio, para acopiar, para tener silos grandes, para acopiar, guardar, y cuando ahí viene la escasez, entonces vender, y no como ahora cueste el quintal de arroz en 60, 65, 70 dólares del quintal, y tengamos que estar este rato importando de Colombia a 60 dólares del quintal, y en 3 meses vamos a tener ya 500,000 toneladas de arroz, y no sabemos, ahí en cambio a los arroceros les dirán, si quieren le pago a 20 dólares del quintal. Va a caer el precio. Esos absurdos, esas irregularidades, esas anomalías que tiene el famoso mercado, la economía de mercado, eso hay que corregir con la intervención del Estado. Sí, solo para concluir, estimado Yaco, alguna vez un agricultor me llamaba a la radio en la que trabajaba y dice, decidí ya no sembrar maíz porque el contrabando me gana la plaza. Ellos, por ejemplo, un quintal vale 15 dólares y a mí el costo de producción no me sale menos de 17, 18, entonces estoy trabajando a pérdida y abandonando los campos. Para complementar, yo estoy absolutamente seguro, Yacu, que usted es el candidato que más conoce el Ecuador en territorio y también la provincia de Loja, porque lo ha recorrido no solo por tema político, por su lucha antiminera, por su servicio social. En ese sentido, Loja necesita muchas cosas, si bien es corto el tiempo, pero algo se podrá hacer. Está pendiente la vía Loja-Catamayo, está pendiente en Zapotillo, en Macará, en Sosoranga, en Espíndola, en Quilanga, Riego, aunque es competencia de la prefectura, pero la prefectura no ha suplido eso, podría impulsarse. Y aquí en Calvas le pongo a consideración y un pedido público. Aquí está pendiente solucionar una tragedia que instauró el gobierno de Correa, el túnel de las Totoras, que significó que se hunda una parte de la ciudad, casas fueron derribadas y el problema hasta hoy no ha sido solucionado. En ese momento, entiendo, se están haciendo los estudios, capaz Lazo no avance a comprometer los recursos que necesita para solucionar ese problema, y le pediría a nombre del pueblo de Calvas que no se olvide de eso y que, como ha visitado continuamente esos territorios, lo siga haciendo para que vea de cerca lo que pasa, estimado Yaco. Nuestra decisión será de dar todo el apoyo necesario a nuestro pueblo.
Tal vez no lo pueda cumplir todo porque no habrán recursos, pero sí voy a decir que en vez de privilegiar el pago de la deuda externa, en vez de privilegiar a los tenedores de la deuda externa, en vez de tener recursos en la Reserva Monetaria Internacional, esos recursos serán invertidos en lo que le llamo yo el pago de la deuda social, el pago de la deuda ecológica. Ojalá en ese año y medio que tengamos, casi menos de año y medio, pero vamos a demostrar que ni Lazos ni Correas pudieron, pero que cuando llegue el pueblo, cuando llegamos en Minga, vamos a cambiar el rumbo de la historia. Absolutamente convencido estoy de eso. Y por eso quiero mandarle un fuerte abrazo a la Centinela del Sur, al sur de Loja, que están ustedes. Tengo otra entrevista, pero siempre un honor poder dialogar con usted y les deseo un lindo día. Un fuerte abrazo. Agradezco la gentileza y lo esperamos por acá, estimado Yacu, un excelente día. Pase bien. Gracias, amigos y amigas. Fue la entrevista con el candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez Guartambel, que ha hablado de manera directa de lo que acontece en el país y también ha asumido, como ya lo tenía el compromiso, de que en Calvas y el sur del Ecuador, el sur del sur, como lo mencionaba, tengo intervención estatal para solucionar múltiples problemáticas, sobre todo que nuestra población tenga mejores condiciones de vida.